El Jurex es diríamos, una adaptación que hace la Consellería de un Linux. La adapta con el software que le interesa instalar y también, evidentemente, con el idioma. ¿Vale? Pone el lenguaje valenciano y además, pues, de alguna forma, pues, instala aplicaciones que son susceptibles de utilizar en educación. Pues aplicaciones para que las usen desde el aula de matemáticas, o de física y química, o de ciencias naturales. Como que viene con un software que te instala ya aplicaciones para uso educativo. El Jurex le cuesta un poquitín más al usuario, porque el usuario normalmente en casa pues tiene Windows, tiene plataformas de otro tipo, entonces para convertirlo de una a otra a veces es un poquitín más complicado. Aquí utilizamos los dos, no hay ningún problema, aunque se recomienda por parte de la Consellería el tema de libres, porque así no hay que pagar licencias de ninguna clase. La verdad reconozco que el software libre todavía no estoy muy puesto y claro, voy a lo seguro, ¿no? De momento Windows es el que para mí siempre funciona mucho mejor que lo que es el Linux. Siempre Linux con documentos PDF siempre tengo problemas, entonces siempre me voy al otro sistema operativo y entonces el Linux, aunque aquí la red sí que se utiliza Linux por la Comunidad Valenciana, porque nos dicen desde Consellería, todos si podemos con los ordenadores personales solemos utilizar Windows. En principio, el principal problema de Linux que nos ofrece a la comunidad educativa es un poco el desconocimiento que se tiene acerca de Linux. La gente hay que tener en cuenta que trabaja en su casa con sus programas siempre en entorno Windows. Extraordinariamente, algunos utilizamos, por ejemplo, Mac y Linux, la verdad es que no se me ocurre, no conozco a nadie que use Linux en su casa. El problema, claro, si hay gente ya reticente al cambio, hay gente reticente al cambio de metodología, al cambio de... Háblale de que ahora funcione el ordenador, que vale que es parecido, ¿vale? Y algunos lo asumimos, pero otra gente no está dispuesta a hacerlo. Entonces, es un problema, en principio, de mentalidad. Luego la instalación es diferente, la disponibilidad del software pues, funciona de otro modo. Entonces, bueno, muchas veces a la hora de compartir cosas, pues compartes lo que más tiene la gente y normalmente no va por el camino del Linux. Puede ser que cambie el tema, yo digo que no, estamos hablando de estar abiertos un poco al cambio y a las circunstancias. Tal vez también sería interesante el poder acceder a software con licencias un poco más profesional, porque sí que es cierto que el Jurex dispone de todo tipo de aplicaciones, pero diríamos que son un poco cojas. Algunas no tienes muchas opciones y se encuentran un poco limitadas, ¿no? Y sí que en asignaturas como primero y segundo de bachillerato, que tienes muchas horas, pues sí que sería conveniente mejor trabajar con un software un poco más potente que el que nos ofrece Jurex o el que podemos conseguir, digamos, software libre que podemos conseguir a través de la red. La segunda aplicación más importante para nosotros, para los profesores de música, son los software, sobre todo de creación de partituras, de escritura de partituras. El problema con este software es que es propietario y es de sistemas Windows o Mac. No existen versiones para Linux de estos software, que son los dos más importantes de la industria, son Finale y Sibelius. Son los que se utilizan para creación de partituras e interpretación. Bueno, yo es que soy amante del software libre y en concreto aquí en la Generalitat Valenciana tenemos una distribución de Linux que se llama Jurex y es la que utilizamos tanto en las aulas como en los ordenadores de departamentos, como en todos los sitios. Y nos va bien, el tema de virus y tal no nos afecta. Bueno, el Ubuntu tiene problemas con hardware, con drivers de algún periférico. Ahora mismo han solucionado los problemas con las impresoras, que es lo más básico, y con otro tipo de periféricos, pero sigue habiendo periféricos que tienen problemas. Incluso ha habido problemas de intentar poner un USB y que no lo montara. Esto ya no ocurre, pero sí que hace año y medio ocurría. Ventaja y desventaja. Bueno, los niños se acostumbran a cualquier cosa y nosotros también. O sea, para lo que utilizamos nosotros, que es navegar por internet o trabajar con blogs o wikis, no hay ninguna dificultad en utilizar un sistema operativo libre. Sobre todo, por ejemplo, departamentos como inglés que utilizan libros digitales y tal,
El Jurex todavía les falta por implantar estos libros que vienen de editoriales muy concretas y que no son operativos en Jurex o en Ubuntu. Bueno, lo que pasa es que nosotros en el aula de música no estamos utilizando Jurex. Desprender al ordenador de aquello de lo que lleva instalado y que está perfectamente estabilizado para pasar a otro sistema que, vale, sí, o sea, es libre y demás, pero nos va a ocasionar una serie de problemas luego a corto y medio plazo. Incluso hay veces que hay problemas con programas de la consellería que están hechos justo para el Jurex, tendrían que estar hechos. Y hemos tenido problemas con ese tipo de programas que tienen que ser específicos para el Jurex y no hemos podido acceder porque estábamos con Jurex. Por otra parte, los profesores prefieren Windows, sinceramente prefieren Windows, quieren tener siempre un Windows al lado.